Hay silencios que pesan más que las palabras. Y hay palabras que destrozan más que cualquier golpe. Yo, Lourdes Salinas, a mis 69 años, jamás imaginé que tendría que aprenderlo de esta manera. Mucho menos sentada en la mesa de mi propia hija, escuchándola decirme que me invitó por lástima. Cuando Ivone me llamó aquella mañana de martes, su voz sonaba dulce, casi como cuando era niña, y me pedía que le preparara chocolate caliente antes de dormir. Me dijo que quería invitarme a almorzar el sábado, que hacía tiempo que no pasábamos un momento juntas, que Luciano, su esposo, también tenía ganas de conversar conmigo. Yo sentí que el pecho se me llenaba de aire limpio. Hacía meses que no recibía una invitación así. Hacía meses que mi teléfono apenas sonaba. Acepté sin pensarlo 2 veces. Incluso fui al centro ese mismo miércoles para comprarme un vestido nuevo. Nada ostentoso. Solo algo digno. Algo que me hiciera sentir presentable frente a ellos, que siempre andaban tan bien vestidos, tan perfectos. Gasté casi $50 en ese vestido color vino. Me probé 3 hasta encontrar uno que no marcara tanto mis años. Quería que Ivone se sintiera orgullosa de mí. Quería que Luciano no me viera como esa señora mayor que sobra en las reuniones familiares. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Me arreglé con cuidado. Me puse los aretes que mi esposo me regaló antes de morir. Me peiné el cabello con una trenza baja. Me maquillé apenas. No quería verme desesperada por agradar. Pero por dentro, lo confieso, estaba desesperada. Desesperada por sentir que todavía importaba. Que todavía tenía un lugar en esa familia que yo misma levanté con mis manos. Tomé un taxi hasta su casa. Ellos vivían en una zona residencial que yo jamás hubiera podido costear. Casas enormes con jardines perfectos. Autos de lujo estacionados en entradas de piedra. Cuando llegué frente a la puerta de su hogar, me temblaron las manos antes de tocar el timbre. No sé por qué. Tal vez porque en el fondo ya presentía que algo no estaba bien. Luciano abrió la puerta. Me miró de arriba abajo. No me saludó con un beso ni con un abrazo. Solo movió la cabeza hacia adentro y dijo: «Pasa. Ivone está en la cocina». Su tono era seco, frío, como si yo fuera una visita de compromiso. Entré despacio, sintiendo que mis zapatos resonaban demasiado fuerte contra el piso de mármol. La casa olía a perfume caro y a comida recién preparada. Todo estaba impecable. Los muebles relucían. Las cortinas caían perfectas. Había flores frescas en la mesa del comedor. Me dirigí hacia allá, esperando encontrar a Ivone con esa sonrisa que siempre usaba en las fotos que subía a sus redes sociales. Pero cuando entró desde la cocina, su expresión era distinta. Seria. Casi molesta. «Mamá», dijo sin emoción. «Siéntate». Me senté. La mesa estaba puesta para 3 personas. Copas de cristal. Platos de porcelana blanca. Cubiertos que brillaban bajo la luz del mediodía. Ivone trajo una bandeja con pollo asado, ensalada y papas gratinadas. Luciano sirvió vino tinto en las copas. Yo alcé la mía para brindar, pero nadie respondió. Simplemente comenzaron a comer. Intenté hacer conversación. Les pregunté cómo iba el trabajo de Luciano. Él respondió con monosílabos. Le pregunté a Ivone si había avanzado con ese proyecto del que me había hablado hacía meses. Ella asintió sin mirarme. El aire se sentía pesado, denso, como si hubiera algo que todos sabían menos yo. Comí despacio. El pollo estaba delicioso, pero yo apenas podía saborearlo. Tenía un nudo en la garganta que no me dejaba tragar bien. Entonces Luciano dejó caer su tenedor contra el plato. El sonido fue seco, fuerte. Me sobresalté. «Lourdes», dijo mirándome fijamente. «Ivone y yo queríamos hablar contigo». Yo asentí. Pensé que tal vez necesitaban pedirme un favor. O que querían contarme algo importante. Quizás estaban esperando un bebé. Quizás planeaban un viaje y necesitaban que cuidara la casa. Me preparé para decir que sí a lo que fuera. Pero lo que salió de la boca de Ivone me dejó paralizada. «Mamá, te invitamos hoy porque sentimos lástima por ti». La habitación se volvió silencio absoluto. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared. Yo parpadeé varias veces.
No estaba segura de haber escuchado bien. ¿Qué? Murmuré. Yvonne suspiró, como si le causara cansancio tener que explicarme. Lo que oíste. Te llamamos por lástima. Porque Luciano me dijo que llevabas meses sin venir. Que seguro estaba sola en esa casa vieja tuya. Entonces pensamos, bueno, invitémosla una vez. Total, no cuesta nada darle un almuerzo. Sentí que el suelo se abría debajo de mí. Miré a Luciano buscando alguna señal de que esto era una broma de mal gusto. Pero él solo sonrió. Una sonrisa fría. Cruel. Es verdad, Lourdes, dijo con un tono casi divertido. Tú ni siquiera haces la diferencia aquí. Pero bueno, ya estás aquí. Come tranquila y luego puedes irte. Yvonne asintió como si fuera lo más normal del mundo. Sí, mamá. Come y vete. No queremos que te sientas obligada a quedarte más tiempo del necesario. Puedes irte ya si quieres. Yo me quedé inmóvil. Mis manos temblaban sobre la servilleta de tela que había colocado en mi regazo. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No era solo dolor. Era humillación. Era la certeza de que para ellos yo no era más que un problema. Una carga. Alguien a quien alimentar una vez cada tanto para calmar la conciencia. Luciano tomó un sorbo de vino y me observó con esa mirada que siempre me había parecido arrogante. Ahora entendía por qué. Él nunca me había respetado. Nunca me había visto como la madre de su esposa. Solo como una anciana que no aportaba nada a su vida perfecta. Sabes, Lourdes, continuó mientras cortaba un pedazo de pollo. Yvonne y yo estábamos hablando el otro día. Y llegamos a la conclusión de que tú realmente no haces ninguna diferencia en nuestras vidas. Vienes, no vienes. Da igual. Pero ella insistió en que te invitáramos. Porque, ya sabes, es su madre. Y hay que cumplir con ciertas apariencias. Yvonne no dijo nada para defenderme. No me miró. Siguió comiendo como si la conversación no fuera con ella. Como si yo no estuviera ahí sentada, sintiendo como cada palabra me atravesaba como un cuchillo. Yo quise gritar. Quise levantarme y decirles todo lo que había hecho por ellos. Todo lo que había sacrificado. Las noches sin dormir cuando Yvonne era pequeña. Los trabajos que acepté para pagarle la universidad. El dinero que presté cuando Luciano montó su primer negocio y nadie más confiaba en él. Los documentos que firmé sin entender del todo porque me dijeron que era para ayudarlos. Quise recordarles que yo no siempre fui esta mujer callada y pequeña. Que hubo un tiempo en que yo era fuerte. En que yo sostenía todo. Pero no lo hice. En lugar de eso, alcé mi copa de vino. La sostuve con firmeza, aunque mis dedos temblaban. La llevé a mis labios y bebí despacio. Sentí el líquido tibio bajar por mi garganta. Cerré los ojos un momento. Respiré hondo. Y cuando volví a abrirlos, algo había cambiado dentro de mí. No era rabia. No era tristeza. Era claridad. Una claridad fría y absoluta. Terminé mi vino hasta la última gota. Dejé la copa sobre la mesa con suavidad. Me limpié los labios con la servilleta. Me puse de pie despacio, sin apuros. Luciano e Yvonne me miraron con sorpresa. Como si esperaran que yo llorara. Que suplicara. Que me disculpara por existir. Pero yo solo sonreí. Una sonrisa pequeña. Tranquila. Gracias por el almuerzo, dije con voz firme. Y sin decir nada más, tomé mi bolso y caminé hacia la puerta. Mis pasos resonaron en ese piso de mármol. Salí de esa casa sin voltear atrás. Afuera, el sol brillaba con fuerza. Respiré el aire fresco. Llamé un taxi desde mi teléfono. Y mientras esperaba en la acera, sentí algo extraño. Algo que no había sentido en años. Sentí poder. Porque ellos no lo sabían todavía. Pero un mes después, ese auto de lujo que Luciano tanto presumía sería incautado. Las cuentas bancarias que usaban para pagar su vida perfecta serían bloqueadas. Y las cartas de cobranza comenzarían a llegar. Una tras otra. Hasta que entendieran que yo no era solo una anciana a quien invitar por lástima. Yo era la base sobre la que habían construido todo. Y esa base acababa de decidir retirarse. El taxi me dejó frente a mi casa. Una casa pequeña, de un solo piso,
con paredes que necesitaban pintura y un jardín que ya no cuidaba como antes. Nada que ver con la residencia de Yvonne y Luciano. Nada que impresionara a nadie. Pero era mía. O al menos eso creía yo. Entré despacio. Cerré la puerta detrás de mí y me quedé parada en el recibidor, todavía con el bolso colgando de mi hombro. La casa estaba en silencio. Un silencio denso que me recordaba cuán sola había estado todos estos meses. Me quité los zapatos. Me senté en el sofá de la sala. Y entonces, solo entonces, permití que las lágrimas salieran. Lloré en silencio. Sin sollozos. Sin gritos. Solo lágrimas que caían y caían, mojando el vestido color vino que había comprado con tanta ilusión. Lloré por la humillación. Por las palabras de Yvonne. Por la risa cruel de Luciano. Por los años que había dedicado a construir una familia que ahora me trataba como si yo fuera invisible. Pero mientras lloraba, algo más crecía dentro de mí. Algo frío. Algo que no había sentido antes. Era determinación. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. Me levanté del sofá. Caminé hacia mi habitación y abrí el armario donde guardaba una caja vieja de metal. Una caja que no había abierto en años. Dentro estaban todos los documentos importantes de mi vida. Actas de nacimiento. El acta de matrimonio con mi difunto esposo. Escrituras. Contratos. Papeles que había firmado a lo largo de los años sin prestarles demasiada atención. Porque yo confiaba. Porque cuando Yvonne me pedía que firmara algo, yo firmaba. Porque cuando Luciano me explicaba que necesitaban mi nombre para un trámite bancario, yo asentía sin hacer preguntas. Saqué todos los papeles y los extendí sobre mi cama. Había tantos. Tantos que ni siquiera recordaba haber firmado. Tomé uno al azar. Era un documento del banco. Mi nombre aparecía como aval. Como garantía. Para un préstamo de $120,000 que Luciano había solicitado hacía 5 años. Tomé otro. Una escritura. Mi casa, esta casa pequeña y vieja, había sido puesta como garantía hipotecaria para la compra de la residencia donde vivían Yvonne y Luciano. Tomé otro más. Mi firma autorizaba a Luciano como apoderado de ciertas cuentas. Cuentas que yo ni siquiera sabía que existían. Seguí revisando. Cada papel era peor que el anterior. Mi nombre estaba en todo. En la compra del auto de lujo. En los préstamos comerciales. En las inversiones que ellos presumían como propias. Yo no era una carga para ellos. Yo era su base. Su sustento invisible. La razón por la cual los bancos les habían aprobado tantos créditos. Y ellos me habían invitado a almorzar para decirme que no hacía ninguna diferencia. Me senté en la cama, rodeada de papeles, y sentí que algo dentro de mí se endurecía. Como el acero. Como la piedra. No iba a gritar. No iba a hacer escenas. No iba a presentarme en su casa exigiendo respeto. Iba a hacer algo mucho más efectivo. Iba a retirar mi nombre de cada uno de esos documentos. Uno por uno. Con calma. Con método. Sin avisarles. Y cuando terminara, ellos comprenderían exactamente cuánta diferencia hacía yo. Pasé el resto de ese sábado organizando los papeles. Los separé por categorías. Préstamos. Garantías. Poderes. Propiedades. Cada montón representaba un pedazo de mi vida que había entregado sin pensar. El domingo amaneció gris. Yo no había dormido bien. Había pasado la noche dando vueltas en la cama, pensando en todo lo que había descubierto. Pensando en todo lo que iba a hacer. Me preparé un café. Me senté en la mesa de la cocina con una libreta vieja. Y comencé a hacer una lista. Primero, necesitaba entender exactamente qué significaba cada documento. Segundo, necesitaba saber cuáles podía cancelar por mi cuenta y cuáles requerían ayuda legal. Tercero, necesitaba hacerlo todo sin que Yvonne y Luciano se enteraran hasta que fuera demasiado tarde. Tomé mi teléfono. Busqué en mis contactos un nombre que no había marcado en años. Miguel Calderón. Un abogado que había sido amigo de mi esposo. Un hombre honesto y serio que siempre me había tratado con respeto. Marqué su número. Sonó 3 veces antes de que contestara. Lourdes, dijo con sorpresa. ¿Eres tú? Sí, Miguel. Soy yo.
¿Qué sucede? Hace años que no sé de ti. Respiré hondo. Necesito tu ayuda. Es urgente. Hubo un silencio breve. Luego Miguel respondió con voz firme. Dime qué necesitas. Le expliqué todo. Le conté del almuerzo, de las palabras de Ivone, de la humillación. Y luego le hablé de los documentos que había encontrado. Miguel escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, él suspiró. Lourdes, esto es grave. Muy grave. Han usado tu nombre y tu patrimonio como garantía sin que tú tuvieras pleno conocimiento de las implicaciones. Lo sé, dije con voz tranquila. Y quiero arreglarlo. ¿Estás segura? Esto va a tener consecuencias. Para ellos. Estoy segura. Miguel hizo una pausa. Está bien. Trae todos los documentos a mi oficina mañana lunes. Los revisaremos juntos. Y veremos qué se puede hacer. Colgué el teléfono sintiendo un alivio extraño. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba tomando el control de mi propia vida. El lunes llegó rápido. Me vestí con ropa sencilla. Metí todos los documentos en una bolsa grande. Tomé un taxi hasta el centro, donde estaba la oficina de Miguel. Su secretaria me hizo pasar de inmediato. Miguel me recibió con un abrazo sincero. Lourdes, ¿cuánto tiempo? Demasiado, respondí. Nos sentamos en su escritorio. Saqué todos los papeles y los coloqué frente a él. Miguel se puso los lentes y comenzó a revisar uno por uno. Su expresión se iba endureciendo con cada documento que leía. Esto es peor de lo que pensaba, murmuró. Aquí tienes tu casa como garantía. Aquí tu nombre como aval en un préstamo comercial. Aquí una autorización que les da acceso casi total a tus bienes. ¿Puedo cancelar todo eso?, pregunté. Miguel levantó la vista. Puedes. Tienes todo el derecho. Pero necesitas entender algo, Lourdes. Si retiras tu nombre de estas garantías, los bancos van a exigir que Ivone y Luciano presenten nuevas garantías. Si no pueden, los préstamos entrarán en mora. Las propiedades pueden ser embargadas. Las cuentas, bloqueadas. Bien, dije sin dudar. Miguel me miró fijamente. ¿Estás completamente segura de esto? Completamente. Él asintió despacio. Entonces comencemos. Pero vamos a hacerlo bien. Con calma. Con todos los pasos legales. Sin que puedan decir que actuaste de mala fe. Pasamos las siguientes 3 horas revisando cada documento. Miguel tomaba notas. Hacía llamadas a otros abogados especializados. Consultaba códigos legales en su computadora. Finalmente, levantó la vista y me entregó una lista escrita a mano. Esto es lo que vamos a hacer. Primero, vamos a notificar formalmente a los bancos que retiras tu consentimiento como aval. Segundo, vamos a cancelar todos los poderes que firmaste. Tercero, vamos a solicitar la liberación de tu propiedad como garantía hipotecaria. ¿Cuánto tiempo tomará?, pregunté. Si actuamos rápido, 1 mes. Tal vez menos. 1 mes. Exactamente el tiempo que necesitaba para que ellos sintieran el peso de sus propias palabras. Hagámoslo, dije. Miguel sonrió. Una sonrisa pequeña, pero llena de respeto. Vas a necesitar valor, Lourdes. Esto no será fácil. Van a llamarte. Van a presionarte. Van a intentar hacerte sentir culpable. Que lo intenten, respondí. Salí de la oficina de Miguel con una sensación extraña. Era miedo mezclado con emoción. Era dolor mezclado con esperanza. Regresé a mi casa. Guardé los documentos originales en un lugar seguro. Y me preparé para lo que vendría. Porque sabía que en algún momento, muy pronto, Ivone y Luciano recibirían las primeras notificaciones del banco. Las primeras cartas. Las primeras llamadas. Y cuando eso sucediera, cuando su mundo perfecto comenzara a desmoronarse, ellos buscarían respuestas. Pero yo ya no estaría ahí para dárselas. Pasaron 2 semanas. Miguel trabajaba en silencio, enviando cartas certificadas a los bancos, notificando mi decisión de retirar mi nombre de todas las garantías. Yo esperaba en casa, tranquila,
sabiendo que cada día que pasaba era un día menos para que todo cambiara. Yvonne no me llamó en esas 2 semanas. Luciano tampoco. Era como si el almuerzo nunca hubiera sucedido. Como si yo realmente no hiciera ninguna diferencia en sus vidas. Pero eso estaba a punto de cambiar. Porque un mes después de aquel almuerzo, exactamente 30 días después de escuchar que me invitaron por lástima, el auto de lujo de Luciano fue incautado frente a su oficina. Las cuentas bancarias que usaban para mantener su estilo de vida fueron bloqueadas. Y las cartas de cobranza comenzaron a llegar. Una tras otra tras otra. La primera llamada llegó un martes por la tarde. Yo estaba regando las plantas del jardín cuando mi teléfono comenzó a vibrar en el bolsillo de mi delantal. Miré la pantalla. Era Yvonne. Dejé que sonara. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Hasta que dejó de sonar. No había hablado con ella desde el almuerzo. 30 días exactos de silencio. Y ahora, justo ahora, decidí a llamarme. Volví a guardar el teléfono y continué regando las plantas. Pero no habían pasado ni 5 minutos cuando volvió a sonar. Yvonne otra vez. Esta vez contesté. Sí. La voz de Yvonne sonaba diferente. Tensa. Casi desesperada. Mamá, necesito hablar contigo. Es urgente. ¿Qué sucede? Pregunté con calma. Es complicado. ¿Puedes venir a casa? Ahora. Estoy ocupada. Hubo un silencio. Como si Yvonne no pudiera creer lo que acababa de escuchar. ¿Ocupada? Mamá, esto es serio. Muy serio. ¿Qué tan serio? Escuché que Yvonne respiraba hondo. Luego habló con voz quebrada. El auto de Luciano fue llevado esta mañana. Por el banco. Dicen que no podemos recuperarlo hasta que presentemos nuevas garantías. ¿Y las cuentas? Mamá, las cuentas están bloqueadas. No podemos acceder a nada. Me quedé callada. Dejé que el silencio pesara entre nosotras. Mamá, ¿estás ahí? Estoy aquí. No vas a decir nada. ¿Qué quieres que diga? Yvonne soltó un sonido de frustración. Quiero que me ayudes. Quiero que vengas y hablemos de esto. ¿Por qué tendría que ayudarte, Yvonne? Silencio absoluto. Luego su voz, más baja, casi temblorosa. Porque eres mi madre. Ah, dije con suavidad. Soy tu madre. La misma madre a quien invitaste a almorzar por lástima hace un mes. La misma que, según tu esposo, no hace ninguna diferencia. Escuché que Yvonne intentaba hablar, pero la interrumpí. Tengo cosas que hacer. Que tengas buen día. Y colgué. Mi mano temblaba mientras bajaba el teléfono. Pero no era de miedo. Era de algo mucho más fuerte. Era la sensación de haber recuperado mi voz después de años de silencio. El teléfono volvió a sonar casi de inmediato. Esta vez era Luciano. Contesté. Lourdes. Su voz ya no era arrogante. Era urgente. Casi suplicante. ¿Qué quieres, Luciano? Necesitamos hablar. Ahora. Esto es una emergencia. ¿Qué tipo de emergencia? El banco nos está cobrando todo. Dicen que las garantías fueron retiradas. Que ya no hay respaldo. Qué lástima, dije con el mismo tono que Yvonne había usado conmigo. ¿Lástima? Eso es todo lo que vas a decir. ¿Qué más quieres que diga? Luciano explotó. Quiero que arregles esto. Tú firmaste esos papeles. Eres responsable. Firmé esos papeles cuando ustedes me lo pidieron. Y ahora estoy retirando mi firma. Es mi derecho. No puedes hacer eso. Nos vas a arruinar. Yo no los estoy arruinando, Luciano. Ustedes se arruinaron solos. Esto es venganza. Esto es porque Yvonne te dijo la verdad en el almuerzo. Me reí. Una risa corta y seca. ¿La verdad? ¿Esa era la verdad? Entonces esta también es la verdad. Ustedes construyeron su vida perfecta usando mi nombre, mi casa, mi firma. Y ahora que retiro mi apoyo, todo se derrumba. ¿Sabes qué significa eso, Luciano? Significa que yo sí hacía la diferencia.
Mucha diferencia. Lourdes, por favor. No me llames más. Colgué. Y esta vez apagué el teléfono. Me senté en el sofá de la sala. Mi corazón latía rápido. Pero no de miedo. Era excitación. Era la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Los siguientes días fueron un torbellino. Yvonne me dejó mensajes de voz. Más de 20. Algunos llorando. Otros gritando. Algunos intentando manipularme con recuerdos de cuando era niña. Otros acusándome de ser cruel y vengativa. Luciano también dejó mensajes. Pero los suyos eran diferentes. Eran amenazas. Decía que iba a demandarme. Que iba a hacer que me arrepintiera. Que esto no se iba a quedar así. Yo escuché cada mensaje. Y luego los guardé. Porque Miguel me había dicho que era importante tener registro de todo. Una semana después de la primera llamada, recibí una visita inesperada. Alguien tocó mi puerta con fuerza. Abrí con cuidado. Era Yvonne. Tenía los ojos rojos. El cabello despeinado. Ya no parecía la mujer perfecta y arreglada que publicaba fotos en redes sociales. Parecía alguien que no había dormido en días. Mamá, por favor. Necesitamos hablar. No tengo nada que hablar contigo. Por favor. Solo 5 minutos. La miré fijamente. Luego abrí la puerta y la dejé pasar. Pero no la invité a sentarse. Nos quedamos paradas en el recibidor. ¿Qué quieres?, pregunté. Yvonne comenzó a llorar. Mamá, no entiendo por qué estás haciendo esto. Nosotros solo dijimos algunas cosas en el almuerzo. No era para tanto. No era para tanto. Estábamos estresados. Luciano estaba de mal humor. Yo también. No lo dijimos en serio. Pero lo dijeron. Sí, lo dijimos. Pero eso no significa que tengas que destruirnos. Me acerqué a ella. La miré a los ojos. Yo no los estoy destruyendo. Ustedes se construyeron sobre una base falsa. Sobre mi nombre. Sobre mi firma. Sobre mi casa. Y ahora que esa base se retira, todo se cae. Esa no es mi culpa. Es la de ustedes. Pero somos familia. ¿Familia?, repetí con amargura. ¿Me trataron como familia cuando me dijeron que me invitaron por lástima? ¿Me trataron como familia cuando Luciano dijo que yo no hacía ninguna diferencia? Yvonne agachó la cabeza. Lo siento. De verdad lo siento. ¿Lo sientes porque me lastimaste? ¿O lo sientes porque ahora estás sufriendo las consecuencias? Ella no respondió. Solo siguió llorando. Vete, Yvonne. Mamá. Vete. Yvonne levantó la vista. Había desesperación en sus ojos. Si no nos ayudas, vamos a perder todo. La casa. Los autos. Todo. Entonces perderán todo. No puedes hacer esto. Sí puedo. Y lo estoy haciendo. Yvonne me miró con una mezcla de odio y desesperación. Luego se dio la vuelta y salió dando un portazo. Yo cerré la puerta con llave. Me apoyé contra ella. Y respiré hondo. Había sido más difícil de lo que pensaba. Ver a mi hija así. Desesperada. Rota. Pero no podía ceder. No esta vez. Porque si cedía ahora, nada cambiaría. Volverían a usarme. Volverían a tratarme como si yo no importara. Y yo había decidido que eso no iba a pasar nunca más. Esa noche llamé a Miguel. ¿Cómo vas?, me preguntó. Resistiendo. ¿Te han presionado? Mucho. Pero no voy a ceder. Bien. Porque tengo noticias. ¿Qué noticias? El banco ya procesó oficialmente tu solicitud de retiro como aval. A partir de mañana, Yvonne y Luciano tienen 30 días para presentar nuevas garantías. Si no lo hacen, comenzarán los procesos de embargo. Sentí un nudo en el estómago, pero no de arrepentimiento. Era de anticipación. ¿Y mi casa? Tu casa está segura. Ya liberamos la hipoteca. Ya no está comprometida. Respiré aliviada. Gracias, Miguel. No me agradezcas.
Estás haciendo lo correcto, Lourdes. Estás protegiendo lo tuyo. Y eso nunca está mal. Colgué el teléfono y me senté en la cama. Miré alrededor de mi habitación pequeña y modesta. No era una mansión. No tenía pisos de mármol ni cortinas perfectas. Pero era mía. Completamente mía. Y nadie me la iba a quitar. Los días siguientes fueron más tranquilos. Ivone dejó de llamar. Luciano también. Era como si hubieran entendido que yo no iba a cambiar de opinión. Pero yo sabía que esto no había terminado. Sabía que cuando llegaran las cartas de cobranza, cuando los embargos comenzaran, ellos volverían. Más desesperados. Más agresivos. Y yo estaría lista. Porque ahora entendía algo que había olvidado durante años. Entendía que mi valor no dependía de lo que otros pensaran de mí. No dependía de si me invitaban a almorzar o me dejaban sola. No dependía de si me trataban con respeto o con desprecio. Mi valor estaba en mí. En mi nombre. En mi firma. En mi casa. En mi vida. Y nadie, absolutamente nadie, tenía derecho a usarlo sin mi consentimiento. Hay momentos en la vida en que uno descubre cosas sobre sí mismo que había olvidado. O que nunca supo. Yo pasé 69 años creyendo que era una mujer simple. Una madre. Una viuda. Alguien que dependía de la bondad de sus hijos para sobrevivir. Pero esa noche, sentada en mi mesa de cocina con todos aquellos documentos extendidos frente a mí, descubrí la verdad. Yo no era débil. Nunca lo fui. Era miércoles por la noche. Habían pasado ya 10 días desde que Ivone vino a mi puerta llorando. 10 días de silencio. 10 días en los que yo había revisado cada papel, cada contrato, cada firma que había dado a lo largo de los años. Y lo que encontré me dejó sin aliento. Mi nombre no solo estaba en la hipoteca de su casa. Estaba en 3 préstamos comerciales que Luciano había usado para sus negocios. Estaba en la compra de 2 automóviles. Estaba en una inversión inmobiliaria que ellos presumían como propia. Incluso había un documento donde yo aparecía como propietaria legal de un terreno que Luciano había comprado hacía 4 años. Un terreno que él decía haber adquirido con su propio dinero. Pero el nombre en la escritura era el mío. Lourdes Salinas. Me recosté en la silla y miré el techo. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? ¿Cómo había firmado tantas cosas sin leer? ¿Sin preguntar? Porque confiaba. Porque cuando tu hija te dice que necesita tu ayuda, tú ayudas. Porque cuando tu yerno te explica que es solo un trámite, tú firmas. Porque una madre no cuestiona. Una madre da. Pero ellos no me habían pedido ayuda. Me habían usado. Y la diferencia entre ambas cosas era enorme. Tomé uno de los documentos. Era el del terreno. Lo leí con cuidado esta vez. Cada palabra. Cada cláusula. Y entonces entendí algo que me heló la sangre. Ese terreno había sido comprado con un préstamo bancario. Un préstamo que tenía mi casa como garantía. Si Luciano dejaba de pagar ese préstamo, el banco podía quitarme mi casa. Mi casa. La casa donde había vivido con mi esposo. La casa donde había criado a Ivone. La casa que era lo único que me quedaba. Y ellos la habían puesto en riesgo sin siquiera decírmelo. Sentí que la rabia subía por mi garganta. Pero no era una rabia explosiva. Era una rabia fría. Calculadora. La rabia de alguien que acaba de descubrir que ha sido traicionado de la peor manera posible. Marqué el número de Miguel. Eran casi las 10 de la noche, pero él contestó al segundo tono. Lourdes, ¿estás bien? Necesito que vengas mañana. Temprano. Encontré algo. ¿Qué encontraste? Un terreno. Está a mi nombre. Pero yo nunca lo compré. Hubo un silencio. Envíame una foto del documento. Ahora. Tomé mi teléfono y le saqué una foto a la escritura. Se la envié por mensaje. Escuché que Miguel abría el archivo. Luego un suspiro largo. Dios mío. ¿Qué? Lourdes, esto es fraude. Usaron tu identidad para comprar una propiedad. Y encima pusieron tu casa como garantía del préstamo. ¿Puedo hacer algo? Sí. Puedes denunciarlos. Esto es un delito. Me quedé callada. Denunciar a mi propia hija.
Denunciar al padre de sus futuros hijos. Era algo que jamás había imaginado hacer. No quiero denunciarlos, dije finalmente. Lourdes. No quiero. Solo quiero recuperar lo mío. Solo quiero que esto termine. Miguel respiró hondo. Está bien. Entonces haremos esto de otra manera. Mañana vamos a ese banco. Vamos a cancelar ese préstamo usando el mismo terreno como pago. Es tu propiedad legal. Tienes derecho a venderla o usarla como quieras. ¿Y ellos? Ellos perderán el terreno, pero no irán a la cárcel. Asentí aunque él no podía verme. Hagámoslo. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando el techo, pensando en todo lo que había descubierto. Pensando en cómo había sido tan ciega, tan confiada, tan tonta. Pero ya no más. A la mañana siguiente, Miguel llegó a mi casa a las 8. Traía un maletín de cuero y una expresión seria. ¿Lista?, preguntó. Lista. Fuimos al banco donde se había procesado el préstamo del terreno. Miguel habló con el gerente. Le mostró los documentos. Le explicó la situación. El gerente, un hombre de unos 50 años con lentes gruesos, revisó todo con cuidado. Señora Salinas, dijo finalmente. Usted es la propietaria legal de este terreno, pero también es la responsable del préstamo que se usó para comprarlo. Lo sé, respondí. El préstamo tiene un saldo pendiente de $85,000. Si usted quiere liberar su casa de la garantía, tiene dos opciones. O paga el préstamo completo, o entrega el terreno al banco como pago. Miré a Miguel. Él asintió. Entrego el terreno, dije. El gerente tomó notas. Muy bien. Procesaremos la transferencia. En una semana, su casa quedará liberada de cualquier compromiso relacionado con este préstamo. ¿Y el señor Luciano Beltrán?, preguntó Miguel. ¿Será notificado? Por supuesto. Él aparece como beneficiario secundario en el contrato original. Recibirá una carta informándole que la propiedad ha sido transferida al banco. Salimos del banco una hora después. Yo sentía una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio porque mi casa estaba a salvo. Tristeza porque acababa de quitarle algo a mi propia hija. Pero entonces recordé el almuerzo. Las palabras de Ivone. La risa de Luciano. Y la tristeza se evaporó. ¿Cómo te sientes?, preguntó Miguel mientras caminábamos hacia su auto. Bien, respondí. Me siento bien. Esto va a enfurecerlos. Lo sé. Van a venir a buscarte. Que vengan. Miguel sonrió. Eres más fuerte de lo que pensaba, Lourdes. Yo también, admití. Regresé a mi casa. Me preparé un té. Me senté en el jardín. Y esperé. Porque sabía que en cualquier momento, Luciano recibiría la carta del banco. Y cuando la recibiera, cuando entendiera lo que había pasado, vendría a buscarme. Y esta vez, yo estaría lista. Pasaron 3 días. 3 días de silencio absoluto. Yo aproveché ese tiempo para seguir revisando documentos. Para entender cada compromiso que había adquirido sin saberlo. Descubrí que también había firmado como aval en una tarjeta de crédito corporativa que Luciano usaba para sus negocios. Una tarjeta con un límite de $30,000. Una tarjeta que tenía un saldo pendiente de casi $20,000. Llamé a Miguel. Encontré otra cosa. ¿Qué ahora? Una tarjeta de crédito. Estoy como aval. Envíame los datos. Se los envié. Media hora después, Miguel me llamó de vuelta. Ya contacté al banco. Puedes retirarte como aval. Pero el titular de la tarjeta, en este caso Luciano, tendrá que pagar el saldo completo o presentar un nuevo aval en 30 días. Hazlo. Lourdes, esto es otro golpe fuerte para ellos. Lo sé. Hazlo de todas formas. Miguel no discutió. Sabía que yo había tomado una decisión. Y que nada la cambiaría. El viernes por la tarde, mientras regaba las plantas, escuché un auto frenar bruscamente frente a mi casa. Miré hacia la calle. Era Luciano. Salió del auto como un torbellino. Cruzó el jardín sin importarle las flores.
Llegó hasta donde yo estaba y me miró con una furia que nunca antes había visto. «¿Qué hiciste?», gritó. Dejé la manguera en el suelo. Lo miré con calma. «¿A qué te refieres?». «Al terreno. Lo entregaste al banco. Ese terreno valía más de $100,000. Era mi terreno. Yo decidí qué hacer con él. No era tuyo. Yo lo compré. Con mi nombre. Con mi firma. Con mi casa como garantía. Así que sí, Luciano. Era mío». Él apretó los puños. Por un momento pensé que iba a golpearme. Pero no lo hizo. Solo me miró con odio puro. «Nos estás destruyendo». «No», respondí con voz firme. «Yo los estoy soltando. Hay una diferencia. Esto es venganza. Llámalo como quieras». Luciano dio un paso hacia mí. «Vas a arrepentirte de esto». «No lo creo. Ivone está destrozada. Llora todos los días por tu culpa». «Yo también lloré el día del almuerzo. Y a ustedes no les importó». Luciano abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. Se quedó ahí parado, temblando de rabia, sin saber qué decir. Finalmente se dio la vuelta y caminó hacia su auto. Antes de subir, me miró una última vez. «Esto no se va a quedar así». Arrancó con furia. Las llantas chirriaron contra el pavimento. Y yo me quedé parada en mi jardín, sosteniendo la manguera, sintiendo que acababa de ganar una batalla importante. Pero la guerra aún no terminaba. Después de la visita de Luciano, algo cambió en mí. Ya no tenía miedo. Ya no dudaba. Cada paso que daba para recuperar mi vida me hacía sentir más fuerte, más completa, como si estuviera despertando de un sueño largo y confuso. Pero sabía que no podía hacerlo sola. No completamente. Necesitaba a alguien que entendiera las leyes. Alguien que pudiera guiarme sin juzgarme. Y ese alguien era Miguel. El lunes siguiente, Miguel me llamó temprano. «Lourdes, necesito que vengas a mi oficina hoy. Hay cosas que debemos revisar». «¿Qué cosas?». «Cosas importantes. Trae todos los documentos que te quedan. Absolutamente todos». Llegué a su oficina antes del mediodía. Miguel me recibió con un café y una expresión seria. Me senté frente a su escritorio y saqué la carpeta donde guardaba los papeles restantes. Miguel los revisó uno por uno. De vez en cuando hacía anotaciones. De vez en cuando negaba con la cabeza. Cuando terminó, se quitó los lentes y me miró fijamente. «Lourdes, esto es más complejo de lo que pensábamos». «¿Qué encontraste?». «Encontré que tu nombre está comprometido en casi todo lo que Ivone y Luciano poseen. La casa, los autos, los negocios. Todo tiene tu firma como respaldo». «¿Y eso qué significa?». Miguel respiró hondo. «Significa que si ellos caen, intentarán arrastrarte con ellos. Van a decir que tú sabías todo, que eras parte de los negocios, que eres responsable de las deudas». Sentí que el estómago se me apretaba. Pero yo no sabía nada. «Lo sé, pero necesitamos probarlo. Y para eso, necesitamos actuar rápido y con inteligencia». «¿Qué propones?». Miguel abrió una carpeta nueva y sacó varios documentos en blanco. «Vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a documentar cada retiro de garantía que hagas. Con fecha. Con testigos. Con registro notarial. Así nadie podrá decir que actuaste de mala fe». «Está bien». Segundo, vamos a solicitar copias certificadas de todos los contratos donde aparece tu firma. Así tendremos prueba de que muchos de esos documentos nunca te fueron explicados correctamente. Eso es legal. Completamente. Tienes derecho a acceder a cualquier documento que lleve tu nombre. Y tercero. Miguel me miró con una mezcla de respeto y preocupación. Tercero, vamos a proteger tus bienes. Vamos a asegurarnos de que tu casa, tu pensión, tus ahorros, estén completamente blindados. Que nadie, absolutamente nadie, pueda tocarlos. Asentí despacio. ¿Cuánto tiempo tomará todo eso? Si trabajamos bien, 2 semanas. Tal vez 3.
Entonces empecemos. Pasamos las siguientes horas llenando formularios, firmando solicitudes, preparando cartas para los bancos. Miguel trabajaba con una precisión casi quirúrgica. Cada documento era revisado 3 veces antes de ser enviado. Cuando terminamos, ya había oscurecido afuera. Lourdes, dijo Miguel mientras guardaba los papeles, quiero que entiendas algo importante. ¿Qué? Lo que estás haciendo es correcto. Es justo. Pero no va a ser fácil. Van a presionarte. Van a intentar hacerte sentir culpable. Van a usar el amor que sientes por Ivone como un arma contra ti. Lo sé. Y necesitas estar preparada para eso. Porque si cedes ahora, si retrocedes aunque sea un paso, todo lo que hemos hecho no servirá de nada. Lo miré a los ojos. No voy a retroceder, Miguel. Ya tomé mi decisión. Él sonrió. Entonces vamos a ganar esto. Salí de su oficina sintiendo una mezcla extraña de miedo y determinación. El aire nocturno estaba frío. Las calles estaban iluminadas por farolas amarillas. Tomé un taxi de regreso a casa. Cuando llegué, había alguien esperándome en la puerta. Era Ivone. Estaba sentada en los escalones de mi entrada. Tenía la cabeza entre las manos. Cuando escuchó que el taxi se detenía, levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados, como si hubiera llorado durante horas. Pagué al taxista y me acerqué despacio. ¿Qué haces aquí?, pregunté. Necesitaba verte. Ya te dije que no tenemos nada de qué hablar. Ivone se puso de pie. Temblaba. No sé si de frío o de emoción. Mamá, por favor. Solo escúchame 5 minutos. Dudé. Pero finalmente abrí la puerta y la dejé pasar. Nos sentamos en la sala. Ivone en el sofá. Yo en la silla de enfrente. Mantuve distancia. Habla, dije. Ivone se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Mamá, yo sé que lo que dijimos en el almuerzo estuvo mal. Muy mal. Y lo siento. De verdad lo siento. Ya me pediste disculpas antes. Lo sé. Pero esta vez es diferente. Esta vez entiendo lo que hicimos. Así. ¿Y qué hicieron? Ivone agachó la cabeza. Te usamos. Usamos tu nombre, tu firma, tu confianza. Y luego te tratamos como si no importaras. Exacto. Y ahora estamos pagando las consecuencias. También exacto. Ivone levantó la vista. Había desesperación en sus ojos. Pero mamá, esto ya es demasiado. Perdimos el terreno. El auto de Luciano fue incautado. Las cuentas siguen bloqueadas. Estamos viviendo de los ahorros que nos quedan. Y si esto sigue, vamos a perder la casa. Esa no es mi responsabilidad. Eres mi madre. Y tú eres mi hija. Pero eso no me convierte en tu salvadora eterna. Ivone comenzó a llorar de nuevo. No puedes dejarnos caer así. No puedes. ¿Por qué no? Porque somos familia. Me incliné hacia adelante. La miré directamente a los ojos. Ivone, dime algo con honestidad. Cuando me invitaste a ese almuerzo, ¿qué esperabas? Ella parpadeó confundida. ¿Qué? ¿Qué esperabas que pasara? ¿Creíste que me iba a quedar callada? ¿Que iba a aceptar tus palabras y seguir siendo la madre sumisa que firma lo que le pide sin preguntar? Ivone no respondió. Pues no, Ivone. Esa mujer ya no existe. La mataste tú ese día. Con tus palabras. Con tu desprecio. Mamá. Y ahora quieres que vuelva. Quieres que regrese a ser esa mujer que ustedes podían usar. Pero no voy a hacerlo. Nunca más. Ivone se puso de pie. Estaba temblando de frustración. ¿Entonces qué? ¿Vas a dejarnos en la calle? ¿Vas a destruir a tu propia familia? Yo no estoy destruyendo nada. Ustedes se construyeron sobre arena. Y ahora que la arena se mueve, todo se cae. Esa no es mi culpa. Tienes el poder de ayudarnos. Tienes razón. Tengo el poder. ¿Y sabes qué?
Es la primera vez en años que siento que tengo poder sobre mi propia vida. Y no voy a renunciar a eso. Ivone me miró con una mezcla de odio y desesperación. Vas a arrepentirte. Cuando estemos en la calle. Cuando no tengamos nada. Vas a arrepentirte de no habernos ayudado. No lo creo. Ivone caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó una última vez. Luciano tenía razón. Tú no haces ninguna diferencia. Y salió dando un portazo. Me quedé sentada en la sala. Sola. En silencio. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Pero no era dolor. Era liberación. Porque acababa de entender algo fundamental. Ivone no había venido a disculparse de verdad. Había venido a manipularme. A hacerme sentir culpable. A recuperar el control que había perdido sobre mí. Y no había funcionado. Me levanté del sofá. Caminé hacia mi habitación. Abrí el armario y saqué una caja pequeña que guardaba desde hacía años. Dentro había fotos viejas. Fotos de cuando Ivone era niña. De cuando éramos felices. De cuando yo creía que mi familia me amaba. Miré cada foto. Recordé cada momento. Y luego, con cuidado, volví a guardar la caja en el armario. No iba a tirar esas fotos. No iba a borrar el pasado. Pero tampoco iba a dejar que el pasado dictara mi futuro. Esa noche dormí mejor que en semanas. Porque sabía que había tomado la decisión correcta. Y que nada ni nadie me haría cambiar de opinión. A la mañana siguiente, Miguel me llamó. ¿Cómo estás? Bien. Ivone vino anoche. Y nada. Le dije la verdad. Y se fue. ¿Cómo te sientes? Libre. Miguel se rió. Me alegro. Porque tengo buenas noticias. ¿Cuáles? Ya procesamos todas las solicitudes de retiro. Los bancos confirmaron que tu nombre ha sido removido de todas las garantías. Tu casa está libre. Tus ahorros están protegidos. Y legalmente, ya no eres responsable de ninguna deuda de ellos. Sentí que se me quitaba un peso enorme del pecho. Gracias, Miguel. No me agradezcas. Solo hice mi trabajo. El valor de hacer esto fue todo tuyo. Colgué el teléfono y me senté en el jardín. El sol brillaba. Los pájaros cantaban. Y yo, Lourdes Salinas, a mis 69 años, finalmente me sentía dueña de mi propia vida. Los días que siguieron fueron extrañamente tranquilos. Ivone no volvió a llamar. Luciano tampoco. Era como si hubieran entendido finalmente que yo no iba a cambiar de opinión. O tal vez estaban demasiado ocupados tratando de salvar lo que les quedaba. Yo aproveché ese tiempo para hacer algo que no había hecho en años. Cuidarme a mí misma. Arreglé el jardín. Pinté las paredes de la sala. Organicé los armarios. Cada tarea pequeña me hacía sentir más en control. Más presente en mi propia vida. Una tarde, mientras limpiaba el garaje, encontré una caja con documentos antiguos. Eran estados de cuenta bancarios de hacía 15 años. Facturas viejas. Recibos de pagos que ya no importaban. Los revisé por curiosidad. Y entonces encontré algo que me llamó la atención. Era un recibo de transferencia bancaria. De mi cuenta a la cuenta de Ivone. Por la cantidad de $12,000. La fecha era de hace 14 años. Yo recordaba esa transferencia. Ivone me había pedido ese dinero para pagar su última cuota de la universidad. Me había dicho que era urgente. Que si no pagaba, no podría graduarse. Yo había vaciado mis ahorros para darle ese dinero. Sin dudar. Sin pedir nada a cambio. Pero ahora, mirando ese recibo con otros ojos, me pregunté si realmente había usado ese dinero para la universidad. O si lo había gastado en otra cosa. En ropa. En viajes. En cosas que yo nunca supe. Guardé el recibo en una carpeta aparte. No porque quisiera cobrárselo. Sino porque era un recordatorio. Un recordatorio de cuánto había dado. Y cuán poco había recibido a cambio. El jueves de esa semana, Miguel me citó nuevamente en su oficina. Necesito mostrarte algo, dijo cuando llegué. Sacó un folder grueso. Lo abrió sobre el escritorio.
Había copias de correos electrónicos, de mensajes, de conversaciones que yo nunca había visto. ¿Qué es esto?, pregunté. Evidencia. El banco me envió copias de las comunicaciones que tuvieron con Luciano cuando procesó los préstamos. Mira esto. Me mostró un correo. Era de Luciano al gerente del banco. Decía: mi suegra está de acuerdo con servir como aval. Ella entiende los términos del contrato. Adjunto los documentos firmados. Pero yo nunca había visto esos términos. Nunca me habían explicado qué significaba ser aval. Solo me habían dicho que firmara. Miguel me mostró otro correo. Este era más reciente, de hace apenas 2 años. Lourdes Salinas tiene pleno conocimiento de su responsabilidad como avalista. No habrá problemas con los pagos. Me quedé mirando esa pantalla, sintiendo como la rabia crecía dentro de mí. Él mintió, murmuré. Sí, confirmó Miguel. Mintió al banco. Les hizo creer que tú sabías todo, que estabas involucrada en las decisiones, cuando la verdad es que te usó sin tu consentimiento informado. ¿Puedo hacer algo con esto? Miguel asintió. Puedes. Esto es evidencia de fraude. Podrías presentar una demanda. Podrías incluso pedir una compensación económica. Lo pensé por un momento, pero luego negué con la cabeza. No quiero su dinero. Solo quiero que me dejen en paz. Entonces usaremos esto solo como protección. Si ellos intentan demandarte o acusarte de algo, tendremos pruebas de que fuiste víctima, no cómplice. Asentí. Me sentía más segura sabiendo que había evidencia de mi inocencia. Esa tarde, cuando salí de la oficina de Miguel, decidí caminar en lugar de tomar un taxi. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Caminé por el centro. Pasé frente a tiendas, frente a cafeterías, frente a personas que iban y venían con sus vidas. Y me di cuenta de algo. Durante años, yo había vivido en función de otros. De mi esposo, de mi hija, de mi yerno. Mis decisiones no eran mías. Mi tiempo no era mío. Mi dinero no era mío. Pero ahora, por primera vez en décadas, yo era dueña de mi propia existencia. Entré a una cafetería pequeña. Pedí un café con leche y un pedazo de pastel de chocolate. Me senté junto a la ventana y observé la calle. Una mujer mayor, tal vez de mi edad, pasó caminando con su perro. Sonreía. Se veía feliz. Tranquila. Y yo pensé, quiero ser como ella. Quiero vivir sin cargas. Sin culpas. Sin miedo. Cuando terminé mi café, saqué mi teléfono y llamé a una vieja amiga. Sonia. Una mujer que había conocido años atrás en un grupo de tejido. Habíamos perdido contacto cuando yo me volví invisible dentro de mi propia familia. Lourdes, respondió sorprendida. ¿Eres tú? Sí, Sonia. Soy yo. Hace años que no sé de ti. ¿Cómo estás? Mejor que nunca, respondí. Y era verdad. Quedamos en vernos el sábado. Para tomar café. Para conversar. Para reconectarnos. Y esa simple llamada me hizo sentir más viva de lo que me había sentido en meses. El viernes por la mañana, mientras desayunaba, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. Pero finalmente lo hice. Señora Salinas. Sí. Habla el gerente del Banco Central. Necesitamos agendar una cita con usted. Se me heló la sangre. ¿Para qué? Es sobre los préstamos donde usted aparece como avalista. Necesitamos que venga a firmar unos documentos de liberación final. Respiré aliviada. Claro. ¿Cuándo? Puede venir hoy a las 3 de la tarde. Ahí estaré. Llegué al banco puntual. El gerente me recibió en su oficina. Era un hombre joven, de unos 35 años, con traje gris y una sonrisa profesional. Señora Salinas, gracias por venir. Estos son los documentos finales que confirman que usted ya no tiene ninguna responsabilidad con los préstamos del señor Luciano Beltrán. Firmé cada papel, uno por uno, sintiéndome más ligera con cada firma. ¿Eso es todo?, pregunté. Eso es todo. A partir de ahora,
Usted está completamente libre de cualquier compromiso financiero relacionado con esas cuentas. ¿Y ellos? ¿Qué va a pasar con ellos? El gerente dudó. No puedo darle detalles. Pero le diré esto. Tienen 30 días para presentar nuevas garantías. Si no lo hacen, comenzaremos el proceso de embargo de los bienes comprometidos. Asentí. No sentí alegría. Pero tampoco sentí culpa. Salí del banco con los documentos firmados en mi bolso. Me sentía extrañamente vacía, como si acabara de cerrar un capítulo muy largo de mi vida. Caminé hacia la parada de autobuses. Pero antes de llegar, escuché una voz conocida. Mamá. Me volteé. Era Ivone. Estaba parada a unos metros de distancia. Vestía ropa simple, sin maquillaje, el cabello recogido en una cola desordenada. Ya no parecía la mujer perfecta de las fotos en redes sociales. ¿Qué haces aquí?, pregunté. Venía al banco. Necesitamos hablar con el gerente. Nos quedamos mirando en silencio. Había tanto que decir. Y al mismo tiempo, nada. Acabo de firmar los papeles, dije finalmente. Ivone palideció. ¿Qué papeles? Los de liberación. Ya no soy responsable de nada relacionado con ustedes. Ivone cerró los ojos. Respiró hondo. Cuando los abrió, había lágrimas. Entonces es oficial. Nos vas a dejar caer. No te estoy dejando caer. Te estoy soltando. Es diferente. ¿Diferente? ¿En serio? Mamá, vamos a perder todo. Todo. Y tú solo vas a mirar. Sí. Ivone negó con la cabeza. No te reconozco. No sé quién eres. Soy Lourdes Salinas. Soy una mujer de 69 años que finalmente aprendió a valorarse. Y si eso te parece mal, es tu problema, no el mío. Ivone dio un paso hacia mí. Su voz era apenas un susurro. Te vas a arrepentir. Cuando estés sola. Cuando no tengas a nadie. Vas a recordar este momento y te vas a arrepentir. La miré a los ojos. Prefiero estar sola con dignidad que acompañada con humillación. Y sin decir nada más, me di la vuelta y caminé hacia la parada del autobús. No volteé atrás. No miré si Ivone seguía ahí parada. Solo seguí caminando. Hacia adelante. Hacia mi nueva vida. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, pensé en las palabras de Ivone. Pensé en si realmente me arrepentiría algún día. Pero la verdad es que no sentía arrepentimiento. Sentía paz. Porque por primera vez en mucho tiempo, las decisiones que tomaba eran solo mías. Las consecuencias que enfrentaba eran solo mías. Y la vida que construía era solo mía. Y eso valía más que cualquier aprobación familiar. Las semanas pasaron con una calma extraña. Yo seguía con mi rutina. Cuidaba mi jardín. Salía a caminar. Me reunía con Sonia para tomar café. Vivía una vida simple pero mía. No sabía nada de Ivone ni de Luciano. Y honestamente, no quería saber. Había cerrado esa puerta. Y no tenía intención de abrirla de nuevo. Pero el pueblo donde yo vivía era pequeño. Y en los pueblos pequeños, las noticias viajan rápido. Un martes por la tarde, mientras compraba verduras en el mercado, escuché dos mujeres hablando detrás de mí. ¿Te enteraste de lo de los Beltrán? ¿Qué pasó? Parece que están en problemas financieros serios. Dicen que el banco les quitó el auto. Y que la casa también está en riesgo. ¿En serio? Pero si ellos siempre presumían tanto. Siempre con ropa de marca. Siempre en restaurantes caros. Pues parece que todo era fachada. Mi prima trabaja en el banco. Dice que tienen deudas enormes. Que no pueden pagar nada. Me quedé quieta, fingiendo que revisaba los tomates, pero escuchando cada palabra. ¿Y qué hay de la mamá de ella? La señora Lourdes. No sé. Dicen que ya no vive con ellos. Que hubo problemas familiares. Qué pena. Esa señora siempre fue tan amable. Sí. Pero ya sabes cómo son las familias. Siempre hay dramas. Pagué mis verduras y salí del mercado. Caminé hacia casa sintiendo una mezcla extraña de emociones.
No me alegraba que Ivone estuviera sufriendo, pero tampoco me sentía culpable, porque la verdad es que ellos habían creado su propia situación. Yo solo había dejado de ser parte de ella. Esa tarde, recibí una llamada de Laura, una prima lejana que vivía en otra ciudad. Hacía años que no hablábamos. Lourdes, ¿cómo estás? Bien, Laura. ¿Y tú? Bien también. Mira, te llamo porque me enteré de lo que está pasando con Ivone. ¿Qué escuchaste? Que están en problemas económicos, que perdieron el auto, que pueden perder la casa, y que tú te separaste de ellos. Suspiré. Es una larga historia. No necesitas contarme. Solo llamaba para decirte que me parece bien lo que hiciste. Me sorprendió escuchar eso. ¿Te parece bien? Sí. Yo siempre pensé que Ivone te trataba mal, que te usaba, pero nunca dije nada porque no era mi lugar. Pero ahora que tú pusiste límites, me alegro. De verdad. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Gracias, Laura. No tienes que agradecer. Solo cuídate. Y si necesitas algo, llámame. Colgué el teléfono sintiendo un alivio extraño. Era reconfortante saber que alguien más veía la situación como yo la veía. Que no estaba loca. Que no estaba siendo cruel. El sábado, tal como habíamos quedado, me reuní con Sonia en una cafetería del centro. Ella llegó con una sonrisa enorme y un abrazo sincero. Lourdes, te ves diferente. ¿Diferente cómo? No sé. Más ligera. Como si te hubieras quitado un peso de encima. Sonreí. Tal vez porque así es. Nos sentamos junto a la ventana. Pedimos café y pasteles. Y por primera vez en mucho tiempo, hablé abiertamente sobre todo lo que había pasado. Sobre el almuerzo. Sobre los documentos. Sobre las decisiones que había tomado. Sonia escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, ella tomó mi mano. Hiciste lo correcto, Lourdes. A veces el amor propio es más importante que el amor familiar. ¿Tú crees? Estoy segura. Yo pasé por algo similar con mi hermano. Me pedía dinero prestado constantemente. Nunca me pagaba. Y cuando le dije que no le prestaría más, se enojó. Me acusó de ser egoísta, de no apoyar a la familia. ¿Y qué hiciste? Mantuve mi decisión. ¿Y sabes qué pasó? Él aprendió a ser responsable. Encontró la manera de solucionar sus problemas sin depender de mí. Y ahora tenemos una mejor relación que antes. ¿Crees que eso pasará con Ivone? Sonia hizo una pausa. No lo sé. Pero si pasa, será porque ella aprende y crece. Y si no pasa, al menos tú estarás bien. Y eso es lo importante. Salí de esa cafetería sintiendo más segura de mis decisiones. Sintiendo que no estaba sola. Que había personas que me entendían y me apoyaban. El martes siguiente, mientras limpiaba la casa, escuché que alguien tocaba la puerta. Abrí con cuidado. Era una mujer joven que no conocía. Señora Lourdes Salinas. Sí, soy yo. Soy periodista del periódico local. Estoy haciendo un reportaje sobre casos de abuso financiero en familias. Y me dijeron que usted podría tener algo que aportar. Me quedé helada. ¿Quién le dijo eso? Una fuente anónima. Pero me gustaría escuchar su versión. Negué con la cabeza. No tengo nada que decir. Señora, esto podría ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo. Su historia podría. No, la interrumpí. Mi historia es privada. Y quiero que siga así. La periodista asintió con comprensión. Entiendo. Pero si cambia de opinión, aquí está mi tarjeta. Cerré la puerta y me apoyé contra ella. Mi corazón latía rápido. No quería que mi historia se hiciera pública. No quería exposición. No quería ser parte de ningún escándalo. Solo quería vivir en paz. Pero esa visita me hizo pensar. ¿Quién había contactado a la periodista? ¿Ivone? ¿Luciano? ¿Alguien del banco? Llamé a Miguel. Una periodista vino a mi casa, preguntando sobre mi situación con Ivone.
Miguel hizo un sonido de preocupación. ¿Qué le dijiste? Nada. Le dije que mi historia era privada. Hiciste bien. No hables con nadie de prensa. No des entrevistas. No comentes nada en público. ¿Crees que Yvonne esté detrás de esto? Es posible. Tal vez piensa que si tu historia se hace pública, te sentirás presionada a ayudarlos. O tal vez quiere quedar como la víctima. ¿Y qué hago? Nada. Absolutamente nada. Mantente en silencio. No reacciones. Y si alguien más te contacta, me llamas de inmediato. Colgué sintiéndome inquieta. Pero decidí seguir el consejo de Miguel. Silencio. Calma. Ninguna reacción. Los días siguientes fueron tensos. Revisaba mi teléfono constantemente esperando más llamadas. Miraba por la ventana esperando más visitas. Pero no pasó nada. Hasta el viernes. Ese día, mientras caminaba por el mercado, varias personas me miraron diferente. Con curiosidad. Con lástima. Algunas incluso susurraban cuando pasaba. Me acerqué al puesto de frutas donde siempre compraba. La señora que atendía me miró con ojos llenos de compasión. Señora Lourdes, leí lo que pasó. ¡Qué terrible! ¿Qué leyó? Ella sacó su teléfono y me mostró la pantalla. Era un artículo en el periódico local digital. El título decía, Familia local enfrenta crisis financiera tras conflicto generacional. Leí el artículo con manos temblorosas. No mencionaba nombres completos, pero describía la situación con suficiente detalle como para que cualquiera del pueblo supiera de quién hablaban. Hablaba de una madre mayor que había retirado su apoyo financiero a su hija y yerno, de préstamos impagos, de propiedades en riesgo, y al final, insinuaba que la madre había actuado por venganza después de una discusión familiar. Sentí que la rabia me subía por el pecho. ¿Puedo quedarme con este periódico?, pregunté. Claro, señora. Regresé a casa casi corriendo. Llamé a Miguel. Publicaron un artículo. Sobre nosotros. ¿Qué dice? Le leí el artículo completo. Miguel guardó silencio por un momento. Esto es difamación indirecta. Están pintándote como la villana. ¿Qué hago? Nada todavía. Déjame revisar el artículo. Déjame ver si hay bases para una demanda por difamación. Mientras tanto, tú mantente firme. No comentes nada. No des tu versión. Deja que esto pase. Pero no pasó. Al día siguiente, 3 personas diferentes me pararon en la calle para preguntarme si estaba bien. Una vecina incluso me dijo, Lourdes, los hijos a veces son ingratos, pero siguen siendo nuestros hijos. Yo solo asentía y seguía caminando. Pero por dentro, sentía que la presión aumentaba. Yvonne y Luciano estaban jugando la carta de la opinión pública. Estaban pintándome como la madre cruel que abandonó a su hija en momentos difíciles. Y en un pueblo pequeño, la opinión pública importa. Esa noche, sentada en mi sala, pensé en ceder. En llamar a Yvonne. En arreglar todo. En volver a ser la madre que ayudaba sin cuestionar. Pero entonces recordé el almuerzo. Recordé las palabras de Luciano. Recordé los años de ser invisible. Y supe que no podía retroceder. No importaba lo que dijeran. No importaba cómo me vieran. Yo sabía la verdad. Y eso era suficiente. El artículo en el periódico fue solo el comienzo. En los días siguientes, la presión social aumentó de maneras que yo no había anticipado. Recibí llamadas de personas que hacía años no hablaban conmigo. Todas con el mismo mensaje. Lourdes, debes perdonar. Es tu hija. La familia es lo más importante. Una tía lejana incluso me visitó sin avisar. Se sentó en mi sala y me dio un sermón de media hora sobre el perdón cristiano y los deberes de una madre. Yo escuché en silencio. Cuando terminó, solo le dije, gracias por tu visita. Ella se fue frustrada porque yo no había cedido. Pero la presión más fuerte vino de donde menos lo esperaba. El miércoles por la tarde, recibí una llamada de Claudia, una amiga de la iglesia a la que yo solía asistir. Una mujer que siempre había sido amable conmigo. Lourdes, necesito hablar contigo. Es importante. ¿Qué sucede?
Claudia. Prefiero hacerlo en persona. ¿Puedo pasar por tu casa mañana? Accedí. Al día siguiente, Claudia llegó puntual. Traía una expresión seria. Nos sentamos en la sala con té. Lourdes, comenzó. Vine porque me preocupo por ti. Y porque creo que estás cometiendo un error. ¿Qué error? El error de alejarte de tu familia. Ivone vino a la iglesia el domingo. Estaba destrozada, llorando, pidiendo oraciones porque su madre la había abandonado. Sentí que la rabia me hervía por dentro. Yo no la abandoné. Ella me humilló. Hay una diferencia. Claudia negó con la cabeza. Lourdes, todos cometemos errores. Todos decimos cosas hirientes en momentos de estrés. Pero eso no significa que debamos destruir a nuestra familia. Yo no estoy destruyendo nada. ¿No? Entonces, ¿por qué Ivone está a punto de perder su casa? ¿Por qué Luciano tuvo que cerrar su negocio? ¿Por qué están en la ruina? Porque construyeron su vida sobre mentiras. Sobre mi firma. Sobre mi casa. Sin mi consentimiento real. Claudia suspiró. Eso es lo que tú dices. Pero Ivone dice que tú sabías todo. Que tú estabas de acuerdo. Y ahora, por orgullo herido, decidiste vengarte. Me puse de pie. Eso es lo que ella está diciendo. Sí. Y la gente le cree. Lourdes. Porque una madre que abandona a su hija suena más cruel que una hija que cometió un error. Entonces que crean lo que quieran. Claudia también se levantó. Piénsalo bien. Tu reputación está en juego. Tu lugar en la comunidad. ¿Vale la pena perder todo eso por orgullo? La miré directamente a los ojos. Mi dignidad vale más que mi reputación. Claudia negó con la cabeza con tristeza. Espero que no te arrepientas. Y se fue. Me quedé parada en la sala, temblando de frustración. Ivone estaba jugando la carta de la víctima. Y la gente le estaba creyendo. Llamé a Miguel de inmediato. Están difundiendo mentiras sobre mí. Diciendo que yo sabía todo. Que estoy actuando por venganza. Lo sé, respondió Miguel con voz calmada. Ya me enteré. Varias personas me han llamado preguntando por la situación. ¿Y qué les dijiste? Nada. Les dije que no puedo comentar asuntos legales de mis clientes. Pero Lourdes, necesito que entiendas algo. Esto va a empeorar antes de mejorar. ¿Qué quieres decir? Ivone y Luciano están desesperados. Y las personas desesperadas hacen cosas desesperadas. Van a intentar manipular a todos los que puedan. Van a pintarte como la villana. Van a hacer que la gente te presione. ¿Y qué hago? Mantente firme. No respondas a las acusaciones. No justifiques tus decisiones ante nadie. Y si es necesario, considera mudarte temporalmente. Alejarte del pueblo hasta que esto se calme. No voy a huir de mi propia casa. No es huir. Es protegerte. No. Miguel suspiró. Entonces prepárate. Porque esto apenas comienza. Los días siguientes fueron los más difíciles. Cada vez que salía a la calle, sentía las miradas. Escuchaba los susurros. Algunas personas dejaron de saludarme. Otras me miraban con lástima. En el supermercado, una señora que yo conocía de vista se me acercó. Señora Lourdes, qué pena me da su situación. Pero usted sabe que los hijos son un regalo de Dios. Y hay que cuidarlos siempre. Pase lo que pase. Yo solo asentí y seguí caminando. En la farmacia, el empleado me preguntó, ¿es verdad que su hija está pasando por problemas económicos por su culpa? Lo miré fijamente. No es mi culpa. Es consecuencia de sus propias decisiones. Él no dijo nada más. Pero su expresión dejaba claro que no me creía. Esa noche, sentada en mi sala, me sentí más sola que nunca. No porque extrañara a Ivone, sino porque me di cuenta de que la comunidad donde había vivido toda mi vida me estaba juzgando sin conocer la verdad. Consideré por un momento hacer lo que Miguel sugirió. Irme. Mudarme a otra ciudad. Empezar de nuevo donde nadie me conociera. Pero luego pensé, ¿por qué debería irme yo?
Yo no hice nada malo. Yo solo me defendí. El viernes por la tarde, mientras regaba el jardín, un auto se detuvo frente a mi casa. Era Luciano. Salió del auto con pasos firmes. Venía con ropa arrugada, barba de varios días, ojeras profundas. Ya no parecía el hombre arrogante y bien vestido del almuerzo. Lourdes, necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar. Sí tenemos. Porque esto tiene que terminar. Ya. Me crucé de brazos. ¿Qué tiene que terminar? Esta guerra absurda que empezaste. Esta venganza ridícula. Yo no empecé ninguna guerra. Ustedes me humillaron. Yo solo me defendí. Luciano dio un paso hacia mí. Había desesperación en sus ojos. ¿Te defendiste? Destruyendo nuestras vidas es defenderte. Yo no destruí nada. Ustedes construyeron todo sobre una base falsa. Sobre mi nombre. Y cuando yo retiré mi nombre, todo se cayó. Esa no es mi culpa. Sí es tu culpa. Porque tú sabías. Sabías que necesitábamos tu firma. Sabías que sin ti no podíamos acceder a esos préstamos. Saber que necesitaban mi firma no es lo mismo que entender las consecuencias. Ustedes me mintieron. Me dijeron que era solo un trámite. Nunca me explicaron que estaba poniendo en riesgo mi casa, mi patrimonio, mi vida. Luciano apretó los puños. No es verdad. Te explicamos todo. Muéstrame un solo documento donde aparezca mi firma en una reunión donde me explicaron los términos. Un solo testigo que confirme que yo entendí todo. Un solo correo donde yo diga, sí, entiendo y acepto. Luciano se quedó callado. No puedes, continué, porque nunca me explicaron nada. Solo me usaron. Esto no se va a quedar así, dijo con voz baja y amenazante. ¿Qué vas a hacer, Luciano? ¿Vas a amenazarme? ¿Vas a intentar intimidarme? Voy a hacer lo que sea necesario para recuperar lo que es mío. Nada de lo que tienen es suyo. Todo fue construido sobre mi nombre, sobre mi firma, sobre mi confianza. Y ahora que esa base se retiró, descubrieron que no tienen nada propio. Luciano me miró con odio puro. Vas a arrepentirte. Te lo juro. Ya me lo dijiste antes. Y sigo sin arrepentirme. Él se dio la vuelta y caminó hacia su auto. Antes de subir, gritó, «Esto no termina aquí». Arrancó con violencia. Las llantas dejaron marcas en el pavimento. Yo me quedé parada en mi jardín, temblando. No de miedo, sino de rabia contenida. Entré a la casa y llamé a Miguel. Luciano vino. Me amenazó. ¿Qué dijo exactamente? Le repetí toda la conversación. Lourdes, esto es acoso. Voy a enviarle una carta de cese y desistimiento. Si vuelve a acercarse a ti, vamos a solicitar una orden de restricción. ¿Es necesario? Sí, porque esto ya se salió de control. Colgué el teléfono y me senté en el sofá. Sentí que las lágrimas comenzaban a salir. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de frustración. ¿Por qué tenía que ser tan difícil? ¿Por qué defenderme a mí misma tenía que costarme tanto? Pero entonces recordé las palabras de Sonia. El amor propio es más importante que el amor familiar. Y supe que tenía que seguir. No importaba cuánto me costara. No importaba cuántas personas me juzgaran. No importaba cuántas amenazas recibiera. Porque al final del día, la única persona que tenía que vivir con mis decisiones era yo. Y yo había decidido vivir con dignidad. Pasaron 2 meses desde aquel último encuentro con Luciano. 2 meses en los que el silencio gradualmente regresó a mi vida. Las llamadas cesaron. Las visitas terminaron. Incluso los susurros en el pueblo comenzaron a disminuir. Miguel había enviado la carta de cese y desistimiento. Y aparentemente, había funcionado. Luciano no volvió a acercarse. Yvonne tampoco. Era como si finalmente hubieran entendido que yo no iba a cambiar de opinión. O tal vez estaban demasiado ocupados enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. Una mañana de sábado, mientras tomaba café en mi jardín, recibí una llamada de Miguel.
Lourdes, tengo noticias. ¿Qué pasó? La casa de Ivone y Luciano fue embargada oficialmente. Tienen 30 días para desocuparla. Sentí un peso en el pecho. Pero no era culpa. Era tristeza. Tristeza porque las cosas habían llegado tan lejos. ¿Y ellos? ¿Dónde van a vivir? No lo sé. Eso ya no es tu responsabilidad. Tenía razón. No era mi responsabilidad. Pero aún así, dolía. ¿Algo más? Pregunté. Sí. Tu casa ya está completamente libre de cualquier gravamen. Tus ahorros están protegidos. Y legalmente, ya no tienes ninguna conexión financiera con ellos. Gracias, Miguel, por todo. No tienes que agradecer. Solo hice mi trabajo. Pero Lourdes, quiero que sepas algo. Admiro tu valentía. Lo que hiciste no fue fácil, pero fue lo correcto. Colgué el teléfono y me quedé mirando el jardín. Las flores que había plantado hacía semanas estaban floreciendo. Pequeñas, pero hermosas. Como una promesa de que después de la tormenta, siempre hay crecimiento. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en años. Fui al salón de belleza. Me corté el cabello. Me hice las uñas. Me compré ropa nueva. No ropa cara. Solo ropa que me hacía sentir bien. Cuando regresé a casa, me miré al espejo. Y por primera vez en mucho tiempo, me gustó lo que vi. No era una mujer perfecta. No era una mujer joven. Pero era una mujer con dignidad. Con valor. Con control sobre su propia vida. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Y lentamente, construí una rutina que me llenaba. Me uní a un grupo de lectura en la biblioteca. Conocí a otras mujeres de mi edad que también habían pasado por situaciones difíciles. Compartimos historias. Nos apoyamos. Nos convertimos en amigas. Empecé a tomar clases de pintura. Descubrí que tenía talento para los paisajes. Cada lienzo que terminaba era una victoria pequeña. Una prueba de que todavía podía aprender. Todavía podía crear. Volví a la iglesia. Pero a una diferente. Una donde nadie me conocía. Donde podía sentarme en paz sin sentir las miradas de juicio. Y poco a poco, la vida se volvió más ligera. Un día, mientras caminaba por el mercado, me encontré con la señora que meses atrás me había mostrado el artículo del periódico. Me saludó con una sonrisa. Señora Lourdes, se ve usted radiante. Gracias. ¿Sabe? Me enteré de más detalles sobre lo que pasó con su hija. Y quiero disculparme. No debí juzgarla sin conocer toda la historia. Sonreí. No tiene que disculparse. La gente siempre va a opinar. Yo solo aprendí a no dejar que esas opiniones me definan. Ella asintió con respeto. Es usted una mujer muy valiente. No me sentía valiente. Solo me sentía libre. Una tarde de primavera, casi 6 meses después del almuerzo que cambió todo, escuché que alguien tocaba mi puerta. Abrí con cuidado. Era Ivone. Pero no la Ivone arrogante y perfecta que me había invitado a almorzar. Esta Ivone tenía el cabello simple. Ropa modesta. Los ojos cansados pero claros. Mamá, dijo con voz suave. ¿Puedo pasar? Dudé. Pero finalmente abrí la puerta. Nos sentamos en la sala. El mismo lugar donde meses atrás ella había venido a exigirme que la ayudara. Pero esta vez, el ambiente era diferente. ¿Qué quieres, Ivone? Pregunté sin dureza. Solo con curiosidad. Quiero disculparme. De verdad esta vez. Ya te disculpaste antes. Lo sé. Pero antes me disculpaba porque quería que me ayudaras. Ahora me disculpo porque entiendo lo que te hice. La miré en silencio. Esperando. Perdimos todo, mamá. La casa. Los autos. Los negocios de Luciano. Todo. Y al principio, te culpé. Te odié. Pensé que eras la peor madre del mundo. ¿Y ahora? Ivone respiró hondo. Ahora entiendo que tú no nos quitaste nada. Nosotros nunca tuvimos nada real. Todo estaba construido sobre tu nombre. Sobre tu confianza. Y cuando tú retiraste eso,
simplemente se reveló la verdad. Sentí que algo se movía en mi pecho. ¿Dónde están viviendo? En un departamento pequeño. Luciano consiguió un trabajo sencillo. Yo también estoy trabajando. Es difícil. Muy diferente a lo que teníamos. Pero es nuestro. Es real. Me alegro. Yvonne me miró con lágrimas en los ojos. Lo que dijimos en aquel almuerzo fue imperdonable. Te tratamos como si no valieras nada. Como si fueras una carga. Y la verdad es que tú eras la única que nos sostenía. Y ni siquiera lo sabíamos. Luciano también piensa así. Yvonne negó con la cabeza. Luciano y yo nos separamos. Él nunca aceptó su responsabilidad. Siempre te culpó a ti. Y yo no podía seguir viviendo con alguien que no sabía reconocer sus errores. Me sorprendió escuchar eso. ¿Estás sola? Sí, pero está bien. Por primera vez en mi vida, estoy aprendiendo a valerme por mí misma. Como tú lo hiciste. Nos quedamos en silencio por un momento. Un silencio que ya no era pesado. Era reflexivo. Mamá, continuó Yvonne. No vengo a pedirte que me perdones de inmediato. No vengo a pedirte dinero. No vengo a pedirte nada. Solo vengo a decirte que lo siento. Y que entiendo si nunca quieres volver a verme. La miré largamente, buscando señales de manipulación, de falsedad. Pero solo vi sinceridad. No sé si puedo perdonarte todavía, dije finalmente. El daño fue muy profundo. Lo entiendo. Pero aprecio que hayas venido, que hayas reconocido lo que pasó. Yvonne asintió. Se puso de pie. Gracias por escucharme. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó. Mamá, si algún día quieres hablar, o tomar un café, o simplemente saber cómo estoy, aquí está mi nuevo número. Me entregó un papel con su número escrito a mano. Lo tomé sin comprometerme a nada. Yvonne se fue. Y yo me quedé parada en la puerta, sosteniendo ese papel, sintiendo una mezcla extraña de emociones. No sabía si algún día la llamaría. No sabía si podríamos reconstruir algo. Pero por primera vez en meses, sentí que tal vez, solo tal vez, había esperanza. Pero incluso si no la había, yo estaría bien. Porque había aprendido la lección más importante de mi vida. Había aprendido que mi valor no dependía de ser necesitada. No dependía de ser útil. No dependía de sacrificarme hasta desaparecer. Mi valor estaba en mí. En mi nombre. En mi dignidad. En mi capacidad de ponerme límites y respetarlos. Esa noche, me senté en mi jardín bajo las estrellas. Pensé en todo lo que había pasado. En el almuerzo que lo cambió todo. En las decisiones que tomé. En el precio que pagué. Y me di cuenta de algo fundamental. El respeto no se pide. Se impone. Con límites. Con firmeza. Con la disposición de alejarte de quienes no te valoran. Envejecer con dignidad no es un favor que otros te dan. Es un derecho que tú te otorgas. Y yo, Lourdes Salinas, a mis 69 años, finalmente me había otorgado ese derecho. Las cartas de cobranza que llegaron a casa de Yvonne y Luciano no fueron mi venganza. Fueron la consecuencia natural de sus propias decisiones. El auto incautado no fue mi castigo hacia ellos. Fue el resultado de construir sobre mentiras. Las cuentas bloqueadas no fueron mi crueldad. Fueron la realidad de vivir más allá de sus medios usando el nombre de otra persona. Y yo no era la villana de esta historia. Era simplemente una mujer que decidió dejar de ser invisible. Una mujer que descubrió que el silencio también puede ser poder. Que retirarse también puede ser fortaleza. Que soltar también puede ser amor propio. Y mientras las estrellas brillaban sobre mi pequeño jardín, sonreí. Porque finalmente, después de tantos años, era libre.